barrio. Muy buenos días, querida Denise. Muchas gracias por comunicarse conmigo. En realidad me siento, bueno, no diría contenta porque en realidad no son momentos para estar contentos, pero tampoco hay que ponerse a llorar y gritar. Bueno, dependiendo cómo se lo pueda tomar en esta ocasión lo que nos ha pasado a muchas personas, a muchas familias, tanto como a mí, que he perdido todo. Muchas familias en la ciudad de Esmeraldas hemos perdido todo con esto del aluvión que se creció con esta creciente, que fue una de las peores que hemos tenido en la historia, de lo cual que yo me recuerdo. Hemos tenido cuatro crecientes en el sector de Teguinza San Rafael, más explícitamente para las 50 casas que es donde yo vivo. Y es primera vez que se subió el agua así, pues todos los que estábamos, porque fue un día que estábamos en casa, entonces comenzamos a trepar cosas cuando ya vimos que comenzó a subir el río, pero no pensamos nunca que se iba a subir el río hasta donde creció, prácticamente llegó al segundo piso de las casas. Bueno, los que tienen sus casas de 2 pisos subieron cosas, incluso ya estando en el segundo piso, la gente estaba trepando para el tercero, o sea, para el techo, porque de ahí ya no había más, tratando de rescatar colchones, esas cosas que el agua, se moja un colchón y ya no sirve, porque eso ya apesta, y el agua, recordemos que viene trayendo todo desperdicio. Entonces, no vale, hay cosas que no. Aparte de eso, que muchas casas se fueron, y entre ellas se fueron yendo con las neveras, cocinas, televisores, ventiladores, perros, gatos, culebras, salieron culebras. 9:05 de la mañana iniciamos los Warmis del barrio con las voces precisamente de quienes importan y lastimosamente lo que ocurre en Esmeraldas es algo todavía muy doloroso. Son las voces de las personas lastimosamente que tienen que sortear esta situación. Esperemos que las promesas de las autoridades realmente se cumplan, porque jugar con la vida de la población que confió además en un inicio, en un proyecto político que vemos que cada vez va más a la deriva, es algo que hay que criticar y precisamente reflexionar. Son ya 14.870 los afectados por las inundaciones en Esmeraldas. Es el relato de una de las moradoras que lo ha perdido todo. Sonia, yo le quiero agradecer profundamente porque ese corazón que ha tenido para ir narrando también, a pesar de tener que ir intentando salvar algo de lo que le queda, ¿no? Me llama a veces y me dice: Denise, mira, no tengo luz, me voy donde mi vecina, estamos sin agua, estamos intentando meter el alimento, y la verdad que es una situación bastante dolorosa, y que además hacemos este llamado también desde la Radio Pichincha para que se sume a esta campaña que hace la prefectura en los bajos de la prefectura para donar alimento, ropa. Es importante que la ropa esté limpia, decía precisamente una gran amiga y colega también, Juanita Francis Bone desde Esmeralda, que decía que la ropa debe estar limpia porque no tienen agua y no tienen cómo lavar. Eso es fundamental. No sé si ya le tenemos también a uno de los presidentes barriales desde Esmeraldas. No sé si nos ha atendido ya. Estamos tratando de hacer la conexión con él desde ayer. Pablo Huetado, presidente barrial de Los Mangos, que también nos quiere compartir todos los sentires que se está precisamente expresando ahora en Esmeraldas. También ayer un reporte de una periodista de un medio local se hizo viral. La verdad que ese corazón y esa nobleza en el periodismo es algo que hay que aplaudir de pie, porque precisamente en estos momentos nos salimos del rol, como que si eso no nos afectara, y precisamente son temas que deben ocuparnos y preocuparnos a todos. Ojalá podamos hacer contacto con el presidente barrial precisamente de Los Mangos, que ya lo teníamos casi conectado. Nos estaba esperando también que lo llamemos a esta hora para que nos cuente un poco cómo está la situación. Yo voy actualizando un poco más. Las personas de atenciones en salud son 769, las familias afectadas son 3.636, las personas damnificadas son 53, las viviendas ya en zonas de inundación debo decir, son más de 3.000, y eso debe
preocuparnos profundamente, porque son personas que se quedan sin hogares, que la están pasando realmente mal, y que cuando vienen ofertas de autoridades en estos momentos tan cruciales de la vida, son cosas que se quedan no solo en la cabeza, sino en el corazón. Así que hay que hacer un llamado importantísimo al gobierno saliente de que cumpla todas las ofertas que está haciendo, porque esa gente pone la esperanza allí. Entendemos que también hay el trabajo de la Cruz Roja, diferentes organizaciones feministas que también han hecho varias convocatorias para hacer precisamente este llamado y esta ayuda solidaria. Hay varios puntos también que le quiero contar, no solo en la prefectura, sino también en el municipio de Quito. Hay diferentes direcciones de las administraciones zonales de Quito. Usted puede llevar todos, también lo que quiera donar a la zona de la Delicia, el Eugenio Espejo, también a la Administración Especial Turística de la Mariscal. Puede acercarse también a la Administración Zonal Centro Manuela Sáenz, a la Administración Zonal Eloy Alfaro y también a la Administración Zonal de Quitumbe, Tumbaco y la de Los Chillos. Usted se preguntará qué puede donar. Bueno, entre los insumos que se puede llevar es ropa para bebés, hay perritos también, hay que tener bastante conciencia de lo que ocurre. También calzado, ropa de cama, sábanas, toallas, juguetes, alimentos no perecibles, arroz, fideos. Lo tenemos ya precisamente al dirigente del barrio Los Mangos. Buen día, Pablo. Muy buen día. ¿Cómo está? Radio. ¿Cómo le va? Le saludamos desde Radio Pichincha, Pablo. Quiero agradecerle que nos haya atendido. Entendemos que usted es un dirigente barrial de Los Mangos. ¿Cómo están? Sí, muy buenos días. Por eso digo buenos días, Radio Pichincha, y gracias por la entrevista. Le habla Pablo Hurtado, presidente del barrio Los Mangos. De verdad que es lamentable lo que están viviendo mis hermanos aquí en el barrio. Ahorita mismo ando haciendo un levantamiento de cuántas familias están damnificadas y cuántos han perdido sus útiles escolares y perecemos el alimento que usted dice, porque han perdido desde cocina y todo. Es lamentable lo que estamos viviendo. ¿Y cómo están sorteando ahora, Pablo, por ejemplo, usted dónde se encuentra? Porque con muchas de las personas que he podido hablar, por ejemplo, tienen que salir evidentemente de su sector, por ejemplo, para poder obtener agua, luz. ¿Cómo están sorteando esto? Le digo que el barrio Los Mangos está sorteando el agua en Poma, porque ahora mismo no tenemos agua potable, llega gotita a gotita, donde no se puede ni lavar el lodo. Entonces las familias se están costeando lo más fuerte, salen con Poma afuera a comprarla, muchas veces se las están obsequiando, pero la mayor parte es esfuerzo humanamente posible de los moradores. Pablo, ¿qué es lo que necesitan ahora mismo? ¿La ayuda realmente está llegando? El gobierno ha hecho varios anuncios, pero eso se está cumpliendo. Hemos visto fotografías de ministros muy bien vestidos, cómodos, un presidente desde un helicóptero distante, básicamente alejado de lo que ustedes están viviendo, y la verdad que eso rompe el corazón, porque vemos a los periodistas en territorio tratando de comunicar lo que ocurre, pero las autoridades ahí, que son las que están obligadas a salvaguardar su seguridad, ¿están haciendo algo? Muy cierto lo que usted dice, señora periodista, pero en realidad el señor presidente sí nos visitó desde el aire diciendo que solo era un pequeño aguacero y que nos esperemos el más grande que viene. Qué aliento que dio nuestro primer mandatario. Más aún no se bajó ni a palpar la realidad que estamos viviendo. Quisiera que usted viera lo que estamos viviendo. Yo ando descalzo porque no puedo andar con botas porque el lodo pasa a mis rodillas. Mas, sin embargo, el señor presidente dice que no pasa nada. Aquí, en Barrio Los Mangos, no hemos recibido ayuda de nadie. Yo, como dirigente, me he endeudado en una tienda para hacerle un pequeño comestible y pasarle a repartir a mis compañeros, ya que pasan limpia y limpia y limpia. Usted se imaginará, señora periodista, lo caótico que está la situación y lo desesperante que los niños le lloren a la familia y ellos no tengan nada que darle. No, la verdad que me parte el corazón escucharle, porque es dolorosísimo ver que en redes sociales las autoridades ponen fotografías que está llegando la asistencia, incluso en los reportes, por ejemplo, que manda la propia sector de riesgos, habla de ayudas entregadas, y usted me dice que no tienen básicamente ni qué comer.
Acá no hay ni qué comer, acá las autoridades no han llegado para nada, señora periodista. Le puedo confirmar con fotos, con todo. Hoy llegó la señora prefecta, algo que no le compete a ella, porque anoche un grupo de moradores se fueron a talzanarla, discúlpeme el término, a talzanarla, a asaltarla a las 50 casas para que vinieran a darnos hoy día, por lo menos a limpiar las calles, ya que las casas de cada quien, los compañeros andan en coma, acarreando el agua para medio limpiar y poder tener una casa digna como la teníamos antes, tomando en cuenta que han perdido todo. No, la verdad que es muy lamentable, Pablo, porque no hay palabras para describir precisamente lo que ustedes están viviendo. Yo solo le puedo mandar desde ahora nuestra solidaridad. Hay puntos que también se han puesto aquí desde Quito para poder llevar donaciones. Cuéntenos qué necesitan ahora mismo y tal vez también hacer este contacto con las autoridades, este llamado de atención, porque la verdad que indigna que así estén saliendo, sigan ocurriendo este tipo de cosas y sigan jugando con la vida de las personas. Pablo, cuéntame, ¿qué necesitan ahora mismo para llevar al barrio de Los Mangos? Ahorita en el barrio de Los Mangos, señora periodista, pero déjeme decirle, antes de decirle lo que se necesita, que me gustaría como presidente del barrio que ni siquiera llegue al presidente, sino que la gente mismo que venga, palpe la realidad y le entregue a cada familia, porque es ahí que nos vamos a dar de cuenta en verdad que la ayuda ha llegado a quien la ha necesitado. Acá necesitamos colchones, cocina, insumos para el hogar, ya que está complicado. Las familias no pueden cocinar todavía en la casa. Pablo, ¿hay niños? ¿Cuántos niños hay? En el hogar que menos niños hay 4. Qué barbaridad. Uh-huh. Es una barbaridad. En el hogar que menos hay, acá han perdido desde cuadernos los estudiantes hasta la mochila. Se fue todo. Bueno, Pablo, la verdad que escucharle nuevamente nos lleva a la realidad de lo que están viviendo, de lo poco que algo se puede hacer de transmitir. Evidentemente estar allá cambia completamente la perspectiva. No sé si yo puedo dar su número también, quienes nos escriban y nos están escuchando ahora mismo por Radio Pichincha, para poder hacer ese contacto también, pero recordarles que hay puntos también de acopio desde la Prefectura de Pichincha y el municipio de Quito para poder hacer estas donaciones. Yo le quiero agradecer profundamente, Pablo Hurtado, presidente Barrial de Los Mangos, le quiero agradecer por atendernos, porque yo sé que usted además hace mingas, sale a la calle todos los días para poder asistir a los sectores más vulnerables y golpeados por estas lluvias atroces y feroces que han ocurrido en Esmeraldas, y se ha tomado el tiempo también para atendernos. Mi solidaridad, un abrazo profundo y estamos en contacto. No sé si usted quiere agregar algo más. Gracias, señora periodista, de verdad, porque anoche tuvimos que llegar con 2 ollas de comida de la familia, 50 casas, porque si acá nosotros estamos mal, ellos allá están caóticos. Qué terrible. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que bueno, amigos, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Esmeraldas. Como les recuerdo, puede donar insumos a la ciudadanía, los ciudadanos que nos escuchan, por ejemplo, ropa de cama, sábanas, toallas, juguetes, alimentos no perecibles, arroz, fideos, granos secos, enlatados, atunes, sardinas. Hay algunas notas publicadas también desde Radio Pichincha que levantan los puntos exactos de acopio en Quito, también en Guayaquil, y lo que ha aperturado ahora mismo la prefectura y el municipio de Quito. Me voy ahora al espacio publicitario, un brevísimo corte y ya regreso aquí en Las Warmis. Seguimos aquí en Las Warmis del barrio, 9:31 de la mañana. Es un placer llegar a su hogar, estar desde esta cabina y poder también colaborar con lo que ocurre en los barrios, en las voces de nuestros barrios de Quito. Me han hecho llegar algunas de las denuncias sobre el estado y mal estado de algunas de las calles. Hay fugas de agua. Yo he hecho el contacto con las autoridades locales. Esperamos tener una respuesta porque los vecinos están bastante preocupados, pero ya les contaré de qué se trata. Ahora estoy con 2 entrevistadas también muy potentes, porque es indiscutible seguir hablando sobre lo que ocurre con la situación de las mujeres. Yo me preguntaba, ¿no? Cuando hablamos de clarificar la ley,
Se considera un delito exigir reparación en Ecuador para las víctimas de violencia de género, para las víctimas de femicidio. Lo traigo a colación y también le invito a que usted nos describa y pueda sumarse a este diálogo con Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio, y también Andrea Quiquije, quien es feminista y miembro del movimiento Mujeres por la Justicia. Traigo esto, Eli, precisamente, y le agradezco por estar una vez más en las Warmis del Barrio. Porque datos que voy a soltar como para abrir el debate, pero según el Consejo de la Judicatura, cada año se recibe alrededor de 61,000 denuncias por infracciones relacionadas con la violencia contra mujeres, lo que equivale a un promedio de 140 denuncias diarias. De esto como en las cifras que tienen de los últimos años. Estas mujeres hablan, las instancias merecen un acceso adecuado a la justicia sin sufrir revictimización y los actos de violencia que sean sancionados. Yo le quiero recordar también a quienes nos escuchan que hay normativas bastante profundas en temas de reparación de derechos humanos, en temas de reparación de víctimas de género. Hay también estadísticas que levanta el Consejo de la Judicatura, hay estadísticas que levanta también, ahí tenemos los datos acumulados del año 2014 al 2022-2014, desde que se tipifica el femicidio en el Ecuador sobre las víctimas de femicidio y muertes violentas de las mujeres. Son 1.699 y 596 los femicidios según lo que reporta Fiscalía. Claramente las cifras que tiene también las organizaciones feministas que interpretan además también con un enfoque un poco más profundo de género, hablan de más de 1.000 víctimas por femicidio. Hay instancias que salvaguardan a las mujeres, sin embargo, seguimos hablando que no es suficiente. Eli, ¿cómo estás? Denise, muchas gracias. Gracias a Radio Pichincha por siempre estar acompañando esta lucha, esta protesta, no solamente por María Belén Bernal, sino por todas las mujeres que ya no tienen voz. Yo, hoy por hoy, viviendo, porque como dice, el oxígeno es gratis. Sin embargo, tenemos que seguir. El 25 de septiembre fue muy duro, completamente revictimizante, donde hubo ya la sentencia del tribunal para Germán Cáceres, 34 años, 8 meses, y lastimosamente Sebastián Camacho, la persona que pudo ayudar, la persona que no le ayudó y la persona que omitió el auxilio de mi hija, lo declararon inocente. Luego de esta sentencia donde finalmente Eli, usted hace y logra un hito, que es llevar no solo una instancia judicial al femicida de su hija, sino lograr una sentencia. Algo que no pasa con todas las víctimas de femicidio, eso lo reporta precisamente los datos que tenemos de Fiscalía en este sentido, pero además aquí en este contexto que es aún más violento, aquí tenemos por ejemplo los casos fase procesal y estado procesal según la Fiscalía, son 652 y los casos judicializados en resolución, terminación de la causa son 317. Vemos que básicamente la sentencia casi tienen 17 casos de 652, que es poquísimo. Y en este caso, con el caso de María Belén, hablamos además de policías involucrados, y con eso quiero invitar también a que se sume este diálogo a Andrea Quiquije, quien hace un trabajo también excepcional y que viene levantando además femicidios cometidos por policías y militares. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, quiero saludar a Elizabeth desde Manabí, un abrazo fraterno para Elizabeth Otavalo, que se encuentra también ahí con ustedes en Radio Pichincha. Gracias, Denise, por la invitación. Bueno, yo quiero decir que el Ecuador tiene instrumentos jurídicos de inmediata aplicación en todos los territorios por las autoridades jurisdiccionales. Tenemos el COIP, tenemos la Constitución de la República, tenemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Ley de Reparación de Víctimas. El Estado está obligado a repararle el daño causado a las víctimas. Por este motivo, pues pienso que nosotras hemos estado levantando una serie de datos desde muchos años atrás, pero del 2014 se tipifica el femicidio. Pero esto no solamente lo vemos los femicidios cometidos por policías o militares desde el 2014, sino desde mucho antes. Tenemos registros desde el 2008, 2009, 2011, casos cometidos por policías nacionales y también militares. Hemos registrado a través de la historia
todos estos casos, y en ninguno de ellos ha habido reparación. En ninguno de los casos se ha cumplido tampoco la normativa que dice de buscar los elementos y de garantizarle a las víctimas la reparación con dignidad. Entonces si seguimos en este proceso, hemos estado enfrentando también persecuciones, enfrentando violencia estatal que hace acoso, no solamente en las redes sociales, sino que también hace una persecución a las mujeres defensoras de derechos, a las mujeres que estamos en las calles, y eso también significa para nosotras una inseguridad absoluta. Es necesario que el Estado ecuatoriano se comprometa a cumplir con lo que dice la ley y también exija a las demás funciones del Estado el cumplimiento de la misma. Andrea, cuando denunciamos, por ejemplo, a los poderes, en este caso lo que le ha tocado hacer Elizabeth Otavalo con la policía, recientemente también una compañera aquí en redacción, Viviana Erazo, hacía la publicación de denuncias también de miembros de militares, mujeres violentadas, abusadas sexualmente, pero además se habla de una presunta red de prostitución. Cuando escuchamos que involucramos a estos poderes determinantes para la sociedad, ¿qué puede pasar? Porque precisamente algo que a mí me llama la atención es que en el día de juzgamiento del caso de María Belén Bernal, un diario publicó cuánto se exigía por la reparación en este caso. Y la verdad que la reparación es un derecho, está garantizado por organismos internacionales, por la ONU, por la OEA, y parece que es un delito básicamente exigir reparación. ¿Qué sintió usted, Eli? Bueno, primero la reparación está dentro del COIP. Sin embargo, nosotros exigimos una reparación de acuerdo a lo que era María Belén Bernal. María Belén Bernal, una abogada con 3 maestrías, estudió internacionalmente. Sin embargo, los jueces determinaron que se tiene que hacer un estándar de un salario mínimo vital por los años que ella le restaba por vivir. Para ellos creen que eso es reparación. Pero más allá de eso, nosotros exigíamos para que quede un precedente, porque hasta el sol de hoy, como Andrea mismo lo ha dicho, no ha habido una sola vez que se haya efectivizado o que nosotros como víctimas hayamos cobrado un centavo de eso. Queda únicamente en papel. Es decir, lo que nosotros pretendemos, y Elizabeth Otavalo, por medio del femicidio de mi María Belén Bernal, es solamente sentar precedentes. Hemos sentado precedentes en tiempos para juzgamiento y también debemos sentar precedentes para que el Estado vea todas sus omisiones que pasó esa noche del 11 de septiembre, esa madrugada. Nunca más mi María Belén va a volver a verle, no voy a volver a ver a mi hija, nunca más voy a sentirle, e Isaac tampoco. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El tribunal, sin un conocimiento específico de género, porque así es, Denise, no tiene. Pese que hay un protocolo en la Fiscalía para el tratamiento, ¿no? La información tienen, lo que... desconocimiento. ¿O no les importa, básicamente, o simplemente es una estadística más? Seguiremos siendo un número, seguirán aumentando, y el Ecuador será uno de los países más violentos contra nosotras las mujeres. Por lo tanto, ¿qué significa? Mire, Denise, a lo que hemos llegado. El tribunal, cuando estaba deliberando la noche del 25 de septiembre, por más allá de 10 de la noche, bajó la señora abogada del señor Camacho y empezaron a festejar antes de que se instale el tribunal para dar su veredicto. ¿Eso qué significa? ¿Significa coyuntura a lo mejor? ¿Significa que ya sabían lo que iba a pasar? ¿O simplemente esto es un ganar-ganar de la abogada, más no del caso? Además, una actitud bastante agresiva de la abogada, ¿no? La verdad que sí, ha sido lamentable también el accionar de cómo se reprime no solo a las víctimas, sino a las periodistas que hacemos precisamente periodismo con enfoque de género. Andrea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de órdenes de reparación. Hay tipos de medida de indemnización, hay de medidas de rehabilitación, medidas de no repetición, medidas de satisfacción.
¿Por qué en el Ecuador? Yo hablaba también con una abogada de Surcuna, Mayra Tirira, y me decía que ella, en su experiencia todos estos años de sostener estos casos, de analizarlos, no conoce una sola víctima que haya recibido una reparación económica. Así exista sentencia. ¿Por qué? Efectivamente, bueno, nosotros tenemos conocimiento que el COI establece sus artículos 77 y 78, las medidas de reparación. Y en el 78 dice claramente cuáles son esos mecanismos. Habla de la restitución integral, habla de la justa indemnización del daño que puede ser material e inmaterial, habla de la rehabilitación que es satisfactoria y habla también de la garantía de no repetición en sus dimensiones particulares, colectivas, moral, material. Pero en este hecho de la última, de la no repetición, no es solamente una medida de reparación, también es una medida de prevención, porque no solamente se le da a la víctima esta medida, sino que se le da al colectivo, a lo social, a la sociedad. Es una medida reparatoria para reivindicar derechos y para no repetir el daño tanto individual o colectivo que se pudiera causar. Entonces, en el tema del caso de la abogada María Belén Bernal Otavalo, era claramente para los movimientos feministas una gran reparación que la escuela superior ubicada en Quito, donde se comete el delito, sea cerrada y en esta escuela se den recibimientos para las mujeres víctimas de violencia y de apoyo y se le ponga el nombre de la doctora María Belén Bernal Otavalo. Eso es una reparación integral, esa es una garantía de no repetición que tiene que ver con el Estado, con la sociedad. Entonces, para nosotras era muy importante tener esta medida. No se dio, lamentablemente, y eso para nosotras significa pues continuar en la lucha. Y como usted bien lo expresa y lo expresaba Elizabeth, no existe una reparación para las víctimas. Eso está solamente en papeles y eso significa una pérdida para el Estado ecuatoriano. Es una regresión de derechos, estamos en un retroceso. Pero Andrea, a mí lo que me llama la atención también es que si bien la justicia tiene que determinar la responsabilidad de los homicidas, en este caso hay ya todo un aparato para poder hacerlo. Lo que pasa en la mayoría de casos, por ejemplo, lo vemos ahora al señor Piña con el caso de Karina del Pozo, como que si fueran víctimas luego de estar involucrados en un femicidio, como si fuera un delito buscar justicia cuando una mujer es asesinada por razones de género y en los contextos más violentos, según por ejemplo la caracterización de agresores investigados y procesados no identificados por Fiscalía del 2014 al 2023, que hablábamos cerca de 600 casos que ellos manejan. 115 de estos agresores se han suicidado, 8 diferentes tipos de muerte, prófugos 95 y agresores con antecedentes penales 157. Estas son cifras de Fiscalía, de las autoridades. Evidentemente los colectivos de mujeres levantan otras cifras como vos, Andrea, que además tienes una data de vulneraciones y agresiones cometidas por policías y militares. ¿Cómo manejar esa información? Porque precisamente desde aquí, que hemos, desde la redacción, que bien contaba la publicación de nuestra compañera Viviana Erazo, vemos precisamente una activación de troles, de trato de desprestigio de quienes hacen estas denuncias, pero además vemos también que los medios de comunicación no replican este tipo de noticias. Así es. Considero, Denise, una cosa muy importante, ¿no? Nosotras las mujeres necesitamos tener garantías, pero además la política pública local, los municipios a través de sus ordenanzas, las prefecturas a través de sus ordenanzas, es decir, en todos los territorios, a todo nivel de territorio, nosotros debemos construir una política pública que garantice a las defensoras de derechos humanos el ejercicio, que garantice el trabajo investigativo. Pero aparte de eso hay que tener claro una situación, que la reparación no es una pena, no es una pena. La reparación es el remedio al daño causado, pero no es una pena. Muchas personas
consideran que ya cuando sentencian al que cometió el delito, ya está todo subsanado y que ya se dio la reparación. Y no es así. La reparación no es una pena. El delito no se repone con la pena. Nosotras eso es lo que estamos haciendo en los territorios, empoderando a las mujeres, indicándole a las mujeres toda la situación que se vive, ¿no? En diferentes circunstancias, mujeres víctimas de delitos sexuales, mujeres víctimas de violencia y las madres, hijas, hermanas de las víctimas de femicidio, y decirles que nosotras estamos con ellas acompañándoles en estos procesos. Es duro, es un trabajo sacrificado para las víctimas, es doloroso. Sin embargo, nosotras debemos continuar en este camino y ratificando todas estas circunstancias. La política pública con estos enfoques es necesaria ejecutarla, es necesaria implementarla en todos los territorios, desde las parroquias, a través de las juntas parroquiales, hasta lo nacional, a través del Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Gracias, Andrea. Quiero ir finalizando contigo, Eli, porque evidentemente también este juzgamiento que hacen a las madres, justicia, que ponen el cuerpo para exigir por las vidas de sus hijas asesinadas por razones de género, que además no es un delito, exigir lo que uno merece, porque el proceso de denunciar es muy complicado en Latinoamérica. Es conocido ya que hay países que no tipifica el femicidio porque eso no ocurre. Y eso es importante entenderlo, que hay países donde no matan a las mujeres por razones de género. Lastimosamente, Latinoamérica es una realidad que ahora se convierte también en una de las causas de muertes de las mujeres. ¿Usted cómo va a seguir? Porque aquí hay un niño también, Isaac, que lastimosamente tiene que enfrentar esta situación, que está en una edad que percibe lo que ocurre, pero que claramente la reparación no solo es dinero, no es a mí me molesta porque he escuchado muchas cosas y leo, ¿no? Como, bueno, ahora sí se va a forrar, como que si las madres tuvieran una felicidad de lo que ocurre, del sufrimiento, del proceso de revictimización. Hay madres que no tienen el privilegio de la información ni de la defensa, y luego tener que soportar que cuando uno alcanza algo, una medida mínima de avance en esta lucha, quieran otra vez hacernos retroceder. Bueno, esto es parte de la sociedad, ¿no? Sin embargo, en el proceso de María Belén claramente hemos visto que ya Jocelyn Sánchez salió y luego me dijo, señora, no quiero que nunca más me diga más. Ahora igual Camacho salió, no se ha terminado. Y también le veo que los familiares me dicen, ahora sí le vamos a seguir juicio. Pero hay que tener 2 dedos de frente. Ya basta. Elizabeth Otavalo también se cansa. Sin embargo, voy a estar en la lucha y no solo por María Belén, sino por todas. Y cuando yo hablé en el tribunal, en el juicio, y le dije al tribunal, expuse que esa escuela superior de policía tiene que cerrarse para tener una reestructuración, hicieron caso omiso. Desde ahí podemos darnos cuenta cómo está la administración de justicia. No nos hacen caso a las víctimas, no tenemos ni siquiera el mínimo respeto para nosotros, no existe ni la empatía, peor que sean indolentes. El audio de mi María Belén Bernal salió a la luz. ¿Por qué salió a la luz cuando era una audiencia reservada? ¿A quién le hicieron daño? Le hicieron daño a Isaac. Isaac es un adolescente y le dolió en el alma. O sea, otra vez retrocedemos. Eli, la gente que más difundía esto le interesaba decir que Camacho no estaba involucrado, ¿no? Era un interés de poder seguir resguardando a la policía, básicamente. El hecho de que no se haya juzgado a Camacho significa un cuidar en la institucionalidad. Simple como eso. La policía se lava las manos, pero no se olviden dónde se cometió el delito. En Escuela Superior de Policía, dentro, en el castillo de Grayskull, como le denominaron, porque eso ha sido una institución, como lo dijo la perito, que siempre ha tenido problemas sexuales, que se permitía todo. Eso dijeron ahí en audiencia, no yo, no Elizabeth Otavalo, dijo una perito, un antro sexual, así se expresó. Eli, para cerrar, usted dijo que van a apelar, ¿eso a quién le compete? Le compete a la Fiscalía y yo sé que la Fiscalía va a apelar porque tiene todo, absolutamente todo, para seguir en este proceso. Y la sociedad también vamos a exigir que la Fiscalía haga lo que le corresponde. Espero seguir caminando de la mano
para tratar de que se haga justicia por María Belén y por todas las mujeres. Muchísimas gracias, Elizabeth Otavalo, y también Andrea, te agradezco mucho este diálogo que hemos hecho con el interés de también reflexionar sobre lo que significa la reparación, pero también le quiero contar que 788 partes del puente provisional tipo Delta para devolver a la conectividad de esto vial a Pichincha, Santo Domingo y Esmeralda. Recuerden que sobre el Río Blanco se cayó un puente, se cumplió ya el plazo para que un puente Bailey, un puente alternativo se construya, no ha pasado, los moradores están angustiados, se habla de que se estaría teniendo la intención de iniciarlo, pero no. Nuestro compañero Brian Espinosa tiene la nota. Los trabajos para la reconstrucción del puente del Río Blanco no avanzan, de hecho, ni siquiera han iniciado, pese a que el gobierno prometió que una estructura provisional estaría lista en 45 días tras el colapso del puente ocurrido el 18 de marzo. La gente sigue cruzando el río en frágiles canoas, pagando entre 50 centavos y $1. El puente conectaba a las provincias de Pichincha, Santo Domingo y Esmeraldas. En el recinto 29 de septiembre, cabecera cantonal de Pichincha, la incertidumbre aumenta en la gente que tiene que seguir arriesgando su vida al cruzar el río. Bueno, pues cuando está creciendo el río es un poco complicado porque comienza a bajar palos y, o sea, a uno le da miedo, pues, por lo que puede que uno se vire la canoa, no sé. Pues. El presidente Lazo estuvo al día siguiente que se cayó el puente. Sí, y él nos prometió construir el puente Baylor, el provisional, en un transcurso de 45 días. Como usted ve, ya se van a cumplir 3 meses y no hay ninguna esperanza. Y como le voy a repetir, aquí vivimos en zozobra. Sí, realmente este cruce, esta travesía, como usted ve en las canoas, en las lanchas, pues tenemos que hacerlas todos los días, pues porque nuestras propiedades quedan acá y de ley tenemos que estar pasando todos los días. 2 meses han transcurrido desde la última vez que Radio Pichincha visitó el recinto 29 de septiembre y la situación no ha cambiado. Los ciudadanos siguen movilizándose en canoa a falta de un puente y siguen esperando por una respuesta del gobierno nacional, pues 788 piezas del puente provisional permanecen varadas en un campamento militar en Santo Domingo. El 28 de marzo pasado, la prefectura de Pichincha planteó una alternativa, la entrega de un puente colgante para ayudar a la población que necesita moverse entre Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Sin embargo, esta opción fue rechazada por el gobierno nacional. Para Radio Pichincha, Brian Paula Espinosa. Gracias, mi Bray, por esa información. Hemos estado varias veces ya en ese sector de Puerto Quito. Ojalá las autoridades pongan atención porque las personas de allí se juegan la vida cruzándose de provincia a provincia. Bueno, me voy a otro tema. Le conté ya que este mes también se celebra el orgullo gay. Y así que nos preguntamos, ¿es posible hablar de una celebración en este mes? Estoy con Víctor Hugo Carreno. Él es fundador y director editorial de Edición 111, medio enfocado en derechos de las diversidades. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Prende tu audio, no te escuchamos. Please. Perdón, ¿me escuchas ahí? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, Denise. Gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás? Bien. Víctor, tú tienes uno de los portales también más nobles para hablar de las diversidades con un enfoque en derechos humanos. Cuéntanos, hay que hablar de una celebración en este mes. ¿Cuál es la lectura que tienes vos de lo que pasa también con la situación de las diversidades en el país? A ver, es una pregunta compleja y dependerá mucho de las percepciones y realidades de cada persona de las diversidades. En una sociedad tan machista, homofóbica, transfóbica, debemos, por supuesto, celebrar quiénes somos, pero no olvidar que el orgullo también es memoria, que también es, y que inició como una lucha por derechos hace más de 50 años, desde sectores empobrecidos, desde sectores, digamos, más marginados por situaciones sociales, situaciones de género. Y siento que tenemos que cuestionarnos eso, cuestionarnos hasta qué punto estamos llevando o cómo estamos llevando el orgullo, nuestro orgullo, cuando nos hace falta un poco más de memoria e incluso un poco más de conciencia de clase. Esa conciencia, ¿a qué debe estar direccionada, Víctor? Porque incluso tenemos una subsecretaría creo que es, para los derechos de las diversidades. Bueno, hay muchas promociones, se habla mucho, pero la realidad como que no sería la que se exige, ¿no?
Claro, la Subsecretaría de Diversidades que se creó hace creo que 2 años aproximadamente, bueno, año y medio quizás, se la creó, aprobó un plan de diversidades que no es totalmente una política pública como la está ofreciendo el gobierno, no es una política pública que transversalice políticas de varios ministerios y que haya políticas públicas de esos ministerios. Entonces, no vemos, por ejemplo, en temas sociales o en temas de bonos, atención específicamente a mujeres trans, que son las personas que dentro de las diversidades son un poco las más afectadas por las desigualdades tanto de género como sociales. Y ese tipo de temas. No vemos una actuación tan directa, hemos visto más campañas en redes sociales, exhortos cuando hay ciertas vulneraciones de derechos, como pasó el año pasado, cuando una mujer trans demandó un acto de transfobia en un hospital, o cuando ha habido ese tipo de actos, pero ha sido más exhortos que han quedado en exhortos y no hemos visto una política real o una actuación real desde esa subsecretaría. ¿Y cuál crees tú que sea como el punto que deba ya ahora mismo de urgencia tratarse? Acceso a la salud, trabajo, bueno, mucho esta división también de personas trans con las diversidades, con el sector gay, por decirlo. Hablan también que ustedes alcanzan un cierto privilegio que las personas transexuales no lo hacen. ¿Eso pasa realmente? Pasa, y como veis, tenemos que darnos cuenta de esas realidades, ¿ok? Porque si no, entonces, y a eso vamos, o sea, ¿de qué orgullo estamos hablando? Porque claro, como gay para mí sería muy fácil ir a la marcha, ir a una fiesta, y ese es mi orgullo, y ya. Pero ¿qué pasa con otras realidades? ¿Qué pasa justamente con las mujeres trans que no tienen acceso a trabajo, a salud, a vivienda, que por eso son desplazadas al trabajo sexual, y estamos viendo cómo ahora en esta escalada de violencia en el país son víctimas de sicariatos, porque son víctimas de las denominadas vacunas de las bandas narcodelictivas, y las están asesinando. A veces no se reporta, pero las están asesinando. Al momento van 10 mujeres trans asesinadas solo en este año, y desde el 2021 que ha venido esa escalada de violencia, cada año ha habido incremento en asesinatos de las diversidades, y las más afectadas son las mujeres trans. Entonces, sí, yo soy en eso muy crítico, o sea, ese orgullo también debe tener esta conciencia de tener en cuenta todas estas realidades actuales, tener en cuenta cómo fueron los orígenes, y que fueron justamente mujeres trans, tanto en Stonewall como aquí en Ecuador, cuando se despenalizó la homosexualidad, que abanderaron la lucha, y a veces nos olvidó, creo que generalmente se olvida eso en cierto sector de hombres homosexuales, totalmente. Sí siento que se olvida que hay cierto privilegio de personas que no ven todo el Víctor, panorama. Y para cerrar, ¿por qué hay que leer la edición 111, el periodismo con enfoque también en los derechos de las diversidades? ¿Por qué hay que consumirlo? Digo porque es también ustedes hablando desde su visión, desde su perspectiva, pero ¿cómo ha sido para vos poder también plantear esta idea? Bueno, muchas gracias por eso. Sí, bueno, gracias. Edición 111 nació en noviembre del 2021 y se creó por la ausencia de temas LGBTI más en medios tradicionales, por ausencia de estos temas en las narrativas hegemónicas, y porque somos personas de las diversidades haciendo periodismo para las diversidades. Y básicamente es eso, hacemos periodismo con rigurosidad, contando los hechos, contando historias que en ocasiones no se ven en los medios tradicionales. O sea, un ejemplo, y lo vuelvo a tocar, el tema de la violencia se toca de manera muy general, pero afecta también a las diversidades, y lo abordamos hace poco en edición 111. Y por eso sí,
agradezco mucho si visitan nuestra página web. Muchísimas gracias. Él es Víctor Hugo Carreno. Él es fundador y director editorial de Edición 111 y además también propone medios y lecturas enfocadas en los derechos de las diversidades. Ha sido muy claro también que todavía no podemos hablar de una celebración 100%. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en las Guarmis del barrio. Solo les recuerdo que en los bajos de la prefectura hay un punto de acopio. Colabore con Esmeralda, solidaricémonos con este pueblo tan golpeado. Conmigo será hasta mañana. Chau, chau.